Buenas tardes con todos. Les damos la más cordial bienvenida al webinar del día de hoy. Mi nombre es Kesia Arnaú, asistente del gremio de la pequeña empresa de la Cámara de Comercio. Antes de poder dar inicio al webinar del día de hoy, denominado Ley MIPE 32353, conoce tus derechos y beneficios laborales clave para MIPES, me gustaría pedirles que por favor puedan tener sus micrófonos silenciados en el transcurso de la charla. Al finalizar a la misma, vamos a poder habilitar un espacio para que ustedes puedan realizar sus preguntas. Pueden realizarlo a través del chat o pueden levantar la mano también activando su micrófono y puedan realizar las preguntas al ponente. Ahora me gustaría cederle el paso a nuestro ponente, el doctor Martín Cesenarro. Doctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Keisha. Bien, gracias por la invitación. Gracias a la Cámara, al gremio y a todos los participantes por permitirnos invadir su vida unos minutos para conversar y compartir experiencias sobre el régimen MIPE laboral que se instaura a partir de la entrada en vigencia de la Ley 32.353, publicada en mayo del, de este año. Digamos, digo, régimen que se instaura, aunque en realidad no es un régimen que vaya a empezar a nacer a partir con esta ley. Lo que está haciendo esta ley de mayo del 25 es eh, afinar aspectos de ciertas normas especiales y que distinguen a la aplicación de los derechos y obligaciones de los empleadores frente a los trabajadores respecto de las MIPES. Es decir, existe en el Perú un régimen laboral con ciertas características, con ciertas condiciones, con cargas impositivas, tanto para empleadores, con beneficios para los trabajadores. En general, el derecho laboral en todo el mundo es así, es un derecho, se llama en el derecho tuitivo o tutelar, porque es un derecho que protege a una parte. Parte de la premisa de que una relación laboral es una relación asimétrica, parte de la premisa que por interés de la sociedad, por interés social, por interés del cumplimiento de los logros del Estado, es conveniente que el Estado regule en favor de los trabajadores. Esa es una realidad así. Entonces, en el Perú tenemos un régimen laboral general, digamos que bajo esa premisa, como digo, de que la legislación debe proteger a los trabajadores, pues establece un cúmulo de obligaciones, cargas a los empleadores y beneficios a los trabajadores. Eso está bien, eso es constitucional, eso es ordenado, eso es humano, eso es moral, eso es cristiano si queremos. Eso está bien. El problema es que estas cargas pueden implicar eh, costos económicos altos para los empleadores que en épocas como las que atraviesa el Perú, que desde hace muchos años atrás está en un proceso de crecimiento económico y de desarrollo económico, surge la necesidad, la percepción, la iniciativa del Estado de decir, oye, equilibremos estas obligaciones que por su naturaleza cargan a los trabajadores, porque además observamos ciertas distorsiones en la economía, sobre todo la informalidad, de eso vamos a hablar en un momento, eh, y crea un régimen especial dentro del marco general del derecho laboral, pensando en los micro y pequeños empresarios, ¿verdad? Inicialmente, históricamente, esto surge como una atención de las necesidades de las microempresas, tras observar ciertas situaciones específicas o dificultades que enfrentan estas empresas, dificultades no solo para hacer negocio ellos, sino dificultades para poder proveerle a sus trabajadores de derechos laborales dignos, vigentes, que finalmente esta vigencia de estos derechos trabajadores, de estos derechos de los trabajadores, pues, eh, fortalece el crecimiento social, fortalece a la economía y el desarrollo del país. Pues, bajo esta idea se crea una excepción al régimen general y esa excepción ha venido a denominarse régimen MIPE. Esto tiene mucho que ver, además, está cruzado con ciertas obligaciones tarias de las que también pueden ser beneficiadas
estas MIPES, es del sector MIPE, y se va conjuntando con las normas del régimen tributario MIPE y régimen laboral MIPE, que a veces se confunden. De eso es de lo que vamos a hablar. De eso es de lo que queremos hablar. Entonces, tenemos una presentación, tenemos dos presentaciones para ustedes, una presentación un poco corta que va a estar a mi cargo. Yo voy a tratar de explicar un poco cómo surge este régimen MIPE, cuál es el contexto, cuál es el impacto en la economía, y después nos daremos más tiempo para una presentación que va a ser mi colega Manuel, sobre ya la forma operativa, en qué consisten estos derechos que nos propone esta ley MIPE. Entonces, si podemos poner la diapositiva, por favor, en la definición de qué es un régimen MIPE laboral. Perdón, antes de seguir avanzando, por favor, es intención, y si la organización, si el gremio no tiene inconveniente, pediríamos que se sientan en la libertad en cualquier momento de hacer intervenir, comentarios, preguntas, para enriquecer, porque seguramente el auditorio tiene mucho más que compartir y experiencias muchas más ricas de las que nosotros podamos presentar. Así que, por favor, nos daremos el tiempo de al final igual hacer una ronda de preguntas, pero por favor, en cualquier momento, si alguien con toda libertad quiere hacer un alcance, va a ser bienvenido. Entonces, para efecto de esta presentación, ¿qué debemos entender como régimen MIPE laboral? Es un marco legal especial regulado por la ley 32.353, que ya hemos dicho es reciente, es de mayo, que establece reglas laborales diferenciadas y proporcionales para las micro y pequeñas empresas con el fin de promover su formalización, reducir los costos de contratación y fomentar la generación de empleo digno sin vulnerar los derechos laborales fundamentales. De esta definición, los elementos claves que hay que tener en cuenta son reglas laborales diferenciadas, que es lo que decía, existe un marco general, pero el régimen MIPE va a ser una diferenciación, un trato diferenciado. ¿En qué? En función de cómo enfrentan los empleadores MIPE la realidad económica y los costos de contratación laboral de manera diferente a cómo lo enfrentan las grandes empresas. Entonces, de alguna manera, esa regulación diferenciada, digamos, debemos entenderla como un incentivo que está poniendo el Estado, el gobierno, el Estado organizado, a favor de los empleadores, a favor de nosotros, digamos, en este gremio estamos empleadores, eh, con el propósito de promover la creación de riqueza en el país. Esta promoción de creación de riqueza en el país o de generación de riqueza en el país se canaliza a través de la promoción de la formalización empresarial. O sea, ¿cómo quiere la ley que se cumpla este propósito de crear riqueza? A partir de que crezca el número de empresas formales, tanto de empleadores registrados en este registro y que cada mes vayan llenando sus planillas de pago, sus planes, como que crezca también el número de trabajadores, de personas individuales cubiertas por los sistemas de seguridad social y cubiertas por las prestaciones de salud que ofrece eh, los sistemas previsionales vigentes en la ley. Esto a su vez tiene un efecto muy importante asociado, un efecto secundario asociado, que es el crecimiento de esta formalización laboral, al mismo tiempo está también haciendo crecer la formalización tributaria, y eso a su vez tiene impacto en la recaudación tributaria. Mientras más planillas hayan y más trabajadores hayan, la SUNAT va a recaudar más también. Entonces, hay este propósito dentro de este régimen MIPE laboral. En verdad, tal vez ese sea el fondo, el propósito de fondo de esta ley, es luchar contra la informalidad y promover la formalización y recaudación tributaria de la economía a través del MIPE laboral. Pero también dice esta definición que todo esto se logra sin vulnerar los derechos laborales fundamentales. ¿Por qué es importante esto en este punto? Porque si
Este tratamiento diferenciado está basado en ser conscientes de los mayores costos que enfrentan las MIPES en relación a cómo enfrentan estos mismos costos las grandes empresas, y siendo que esos costos son costos laborales, la forma de reducir costos es reducir el costo laboral. No se pueden reducir remuneraciones. Entonces, parte, y esto lo va a explicar Manuel con más detalle, parte de estos beneficios del régimen laboral MIPE son eh, acortamientos de los beneficios económicos de los trabajadores cuando están en un régimen MIPE. Por ejemplo, tasas diferenciadas para el cálculo de la compensación de tiempo de servicios, número de días de vacaciones en el año menores, y etcétera. Es una suerte de modulación del costo de los trabajadores que efectivamente reduce la percepción económica de los trabajadores, pero lo que la ley quiere es que esa reducción sea proporcional y que no termine vulnerando derechos de los laborales fundamentales de los trabajadores. Y ese es tal vez el gran reto de esta norma. Cómo poder caminar por esa línea, cómo no excederse en un propósito y terminar inclinando la balanza para uno o para otro lado. Entonces, este régimen laboral MIPE, pasamos a la siguiente diapo, por favor. Este régimen laboral MIPE, decíamos, no es que ha nacido con la ley 2025, ya viene. Digamos, el antecedente, aunque disperso, aunque, digamos, se ha ido formando en el camino, el antecedente más lejano que podemos ubicar está en el año 2003, inicio del siglo, primeros años del 2000, con una ley de promoción y formalización de la micro y pequeña empresa. Digamos, el concepto va a evolucionar desde la microempresa, se van a determinar tamaños de facturación anual para determinar cuándo una empresa es micro. Va a surgir un poquito más adelante el concepto de mediana empresa, y se van a ir complementando, pero el origen, la génesis de esta preocupación del Estado por darle un tratamiento diferenciado a los pequeños empresarios surge en el 2003. Es bien importante ubicarnos en el tiempo y ubicar el año 2000 porque 10 años antes, en la década de los 90, digamos, todo el régimen legal, corporativo, societario, tributario, civil peruano sufrió un cambio profundo. La mayor reforma legislativa que se ha hecho en este país ha ocurrido en la década de los 90. El contexto político todos lo conocemos, no es necesario entrar a ese contexto. Podremos tener reservas sobre las inclinaciones políticas que lo motivaron, pero al margen de eso, lo cierto es que, y es innegable, es un cambio profundo que ocurre en los 90. Y el impacto de este cambio profundo en los 90 es muy importante. Tal vez el área más importante donde se evidencia este cambio es en el tema de los derechos laborales. Ocurre en los 90, a partir de esta reforma de los 90, lo que se ha venido en llamar como la flexibilización del derecho laboral. La flexibilización del derecho laboral significa que el derecho laboral avanza en este proceso de equilibrar esta asimetría que es real, que ya hemos dicho que existe entre trabajadores y empleadores, y hay un cambio muy importante. Antes de los 90, digamos, las normas laborales eran, probablemente nosotros desde la perspectiva de empleadores o de asesores de empleadores, lo podríamos ver o calificar como excesivamente proteccionistas o hasta abusivas en relación a la defensa de los derechos de los trabajadores en relación con las posibilidades de los trabajadores. La flexibilización cambia y crea normas más acordes con el mercado. Básicamente en la década de los 90 es que los sindicatos pierden la posición que tenían antes de los 90. La presión que se podían hacer con huelgas también se desactivan. Es un cambio bien importante. Pero dentro de ese cambio de los 90 que se llama flexibilización y que algunas personas lo pueden tildar como una liberalización del derecho laboral,
y entendiéndose liberalización por dejar a los trabajadores a la suerte del mercado y a las reglas del mercado y a la regla de un contratante, empleador, más bien abusivos en la protección legal, podía producir un riesgo que afectaban, curiosa y paradójicamente, a aquellos empleadores que más bien no tenían herramientas económicas para consolidar esa posición de poder. A los famosos microempresarios, a lo que ahora comúnmente llamamos como emprendedores. Entonces, para corregir ese defecto de liberalización de la reforma de los 90, es que a partir de 2000 surgen estas normas para paliar. Eso es básicamente lo que quiere el régimen REMIPE. Entonces, esta evolución ha venido caminando. eh, en algún momento es que se ha empatado, como yo les decía hace un rato, estos intentos de fortalecimiento de los emprendedores también con normas tributarias, y ahí es donde surgen estos regímenes laboral MIPE, tributario MIPE, que ahora, en el año 2025, se consolidan. Una de las novedades que trae la ley 32353 es que hace conversar de mejor manera el régimen laboral MIPE con el régimen tributario MIPE, entendidos ambos regímenes como tratamientos diferenciados para promover la formalización y que, como propósito subyacente, buscan mejorar también la recaudación tributaria. Estos esfuerzos por la legislación, por lograr en los propósitos, se explican por el contexto económico que han venido enfrentando los trabajadores dentro de todo este tiempo que hemos marcado como el tiempo de la consolidación de las reformas hasta el año 25. Yo les presento estos números que no los tomen, por favor, como números exactos, no son una estadística exacta, pero son números que resultan un poco de la consolidación de muchas estadísticas y que están en nuestra cabeza. Estos números nos rondan en la cabeza todos los días. Los periódicos, los medios de televisión, la gente tiene estos números en la cabeza, porque son ciertos, son verdades. Nuestra economía se dice que tiene por lo menos un 70% de informalidad. Y en el caso del derecho laboral, los trabajadores en el Perú informales alcanzan un 77% de el número de trabajadores que están en edad el número de ciudadanos que están en edad de trabajar. Y no es exactamente lo mismo que la PEA, pero digamos, esto es más o menos ahí que de cada 10 peruanos que pueden trabajar, 8 están trabajando sin una protección adecuada de sus derechos laborales, sin una planilla, sin una boleta, sin un descanso semanal. Pero de ese grupo de personas que sí está produciendo y trabajando, 70% del empleo es generado por las MIPES. Las MIPES son las que están aportando con más esfuerzo al sostenimiento de la formalidad del Perú. Si alguien aporta a la formalidad, es la MIPE. Y resulta que en el Perú el 96% de las empresas son microempresas. Están dentro del rango, ya vamos a entrar al detalle, de lo que se llama microempresas. ¿Por qué es importante este detalle de 96% son microempresas? Porque cuando veamos ya el tratamiento específico del régimen MIPE, vamos a darnos cuenta que, digamos, esto está diseñado para que las microempresas puedan operar inclusive con costos más bajos que las que enfrentan las MIPE, que ya están operando con costos laborales más bajos que las empresas del régimen general. Entonces, aparentemente la norma sí está siendo sensible a esta realidad de microempresa. Esto puede ser paradójico. Alguien podría decir, bueno, la norma me está conduciendo a que tengamos empresas que limiten su frontera de crecimiento y que nos mantengamos en un régimen de microempresa, y eso frena el crecimiento, pero ya son desarrollos bastante más sofisticados de lo que la ley quiere.
Todo este marco económico de números nos muestran algo. Hay una brecha en la formalización en el Perú. De 13 millones de trabajadores informales, o frente a 13 millones de trabajadores informales, solo hay 4 millones de trabajadores formales. Y eso es una brecha, un desfase. Lo que esta ley quiere, como hemos dicho, quiere promover la formalización. Quiere hacer que esta cifra se equilibre y en el mejor caso que se esfume, se difumine el número de trabajadores informales. Ese sería el objetivo ideal. Hay mucho camino que recorrer para eso. eh, y vamos a ver ahora si las reglas que nos da la norma buscan llegar a eso. Eh, a ver, yo quisiera ahora que conversemos, esta diapositiva del impacto de la economía, no quisiera pesada, la tienen ustedes, la pueden revisar, viene siendo más o menos el desarrollo de lo que hemos hablado antes, y quisiera presentarles cómo es que la ley propone lograr esto. La ley 3235 quiere lograr todos estos propósitos de la economía a través de ejes de acción, 5 ejes de acción. Un eje de acción es vamos a trabajar en la formalización, en fomentar la formalización. Otro eje de acción es ese propósito de lograr la formalización tiene que necesariamente verificar que se cumpla los derechos de los trabajadores. No se va a sacrificar con el MIPE los derechos de los trabajadores, o no se va a sacrificar en un extremo. Y ya todos sabemos que los regímenes MIPE tienen menos derechos para los trabajadores que el régimen general. Pero va a privilegiar el cumplimiento laboral. O sea, va a ser muy vigilante este régimen de que las empresas cumplan. Y eso se logra a través de la fiscalización. Se están reforzando las facultades de SUNAFIL y se están dotando de herramientas administrativas para que SUNAFIL pueda, esperemos que de manera preventiva, asegurarse de que justamente se cumplan la vigencia de los derechos de los trabajadores. Ya eso va a depender un poco de la forma de la aplicación y de cómo reciban también los empleadores para dejarse inducir al cumplimiento y no nos expongamos a multas por el incumplimiento, ¿no? A sanciones por el incumplimiento. Otro eje de acción dentro de este régimen MIPE que propone la ley es un eje de acción por el lado tributario. Hay condiciones de reglas, primero o sea, ya la sola formalización va a hacer crecer la recaudación, pero además vamos a ver que existen reglas para de interoperatividad entre la SUNAT, que tiene como propósito recaudar, y dentro de los impuestos que recauda la SUNAT están impuestos y contribuciones relacionadas con la percepción de rentas por parte de los trabajadores o la percepción de las contribuciones para el sostenimiento de los servicios públicos relacionados con la previsión laboral o con la formación laboral. También hay un eje de acción enfocado al tema financiero, bajo el entendimiento de que herramientas propuestas por la ley 32.353 van a permitir fortalecer los estados financieros de los empleadores, hacerlos sujetos a crédito, van a permitirle ciertos beneficios tributarios, por un lado, ciertas condiciones que mejoran su capacidad de contratación frente a ofertas de contratación pública, temas de contrataciones públicas. Y finalmente, este fortalecimiento financiero a través de formalización lo que va a buscar es ampliar mercados. Hay herramientas destinadas, regulación destinada dentro del régimen MIPE para fortalecer la capacitación de los trabajadores, para premiar la inversión que hagan los empleadores del régimen MIPE en el crecimiento económico, en la educación continua de sus empleadores.
Estos ejes de acción, o sea, son los puntos principales, se logran a través de objetivos específicos. 7 objetivos específicos. Claramente la norma lo que va a buscar es impulsar la formalización, la creación, el hecho de que las empresas abandonen la informalidad, abandonen el pagar en efectivo, el pagar sin boletas, abandonen el no registrar a los trabajadores en una planilla, de manera que se están privando, o están privándose los trabajadores de acceso a planes previsionales, a la AFP, a la ONP o a la cotización al seguro para atender su salud. Busca también simplificar y reducir la carga tributaria. Eh, digamos, yo explicaba que el régimen de la ley 32.353 está consolidando dentro de sí tratamiento tanto laboral como tributario. Entonces, a través de regímenes especiales de tributación aplicables a las MIPES, se logra este objetivo específico de simplificar y reducir la carga tributaria. El objetivo específico es crear un marco laboral adaptado, el régimen laboral MIPE. Esto de creación, digamos, hay que ponerlo entre comillas, porque lo que decimos es esto resulta una evolución de normas que ya existían, pero digamos que la propuesta de la ley 32 es lograr un marco especial, el marco que esta ley nos propone. Se facilita el acceso al crédito y a la financiación por el hecho de ser parte del circuito formal de la economía. Se promueve el acceso a los mercados y a la competitividad con las herramientas que ya hemos enunciado y que vamos a describir con más detalle a continuación. Se busca fortalecer las capacidades gerenciales y técnicas de las empresas, profesionalizar, crear incentivos para que el tema pueda permitir extraerle el mayor beneficio económico a la relación laboral. Pero todo esto acompañado por un fortalecimiento operativo de un régimen sancionador que en la forma como propone la ley debe pasar del sistema inquisitivo y sancionador y punitivo hacia un régimen sancionador con un enfoque gradual y educativo, propositivo, ¿no? Se debería preferir más la inducción al cumplimiento que la sanción en sí misma. Ahora digo, se debería propender más porque todo esto es propuesta, la ley es de mayo, la ley nos está mostrando un régimen al que vamos a tener que adaptarnos. Como cualquier régimen nuevo, tiene un propósito que es estatal y es público. Entonces, nuestra tarea va a ser identificar cuándo este nuevo régimen va a ser una oportunidad o cuándo va a ser un desafío, cuándo va a ser una carga, y poder organizarnos internamente para reaccionar frente a ese estímulo que nos establezca la ley. Y tomar lo que de esta ley sea como oportunidad para implementar, para adecuarnos. Y evadir, repeler, estar preparados para no enfrentar los desafíos o para enfrentarlos de mejor manera o las cargas que esta ley nos impone, ¿no? Pero decía esto a propósito de este objetivo específico, porque yo he dicho, la ley propone un régimen gradual y educativo, pero en verdad todavía no sabemos a ciencia cierta si va a ser tan así, porque el estado de esto es muy nuevo. La ley es de mayo, la ley va a entrar en vigencia cuando se publique el reglamento y el reglamento todavía no está publicado. Entonces, estamos en un compás de espera, en un compás de estudio, de análisis y de prepararnos para la entrada en vigencia de esta norma, ¿no? Y con el reto de convertir en oportunidad lo que esta norma traiga como carga y como desafío. Yo voy a dejar esta presentación genérica acá, me voy a mantener atento para, para poder seguir la explicación y ponerme a disposición de las preguntas que tengamos. Y nada, doy paso a Manuel para que continúe con el desarrollo de la presentación.
Ok, muchas gracias. En primera instancia, agradecer al gremio de la pequeña empresa de la Cámara de Comercio de Lima por esta invitación para hablar de un tema muy coyuntural como es la promulgación de esta nueva ley MIPE, la ley 32.353, que como bien mencionó el doctor Cesenarro, aún no está en vigencia, porque esta nueva ley ha supeditado su vigencia a la publicación del nuevo reglamento. Y según la sexta disposición complementaria final de esta nueva ley, supuestamente el reglamento ya debiera estar publicado, sin embargo el Congreso de la República aún no lo hace. Por este motivo es que nos vamos a remitir a la normativa anterior, que es el Decreto Supremo 013-2013, produce que establecía el tubo de la ley al impulso al desarrollo productivo y crecimiento empresarial y el anterior reglamento aprobado por el Decreto Supremo 008-2008-TR. Bueno, esta ley establece el marco regulatorio para la formalización, el desarrollo y la competitividad de la micro y pequeña empresa, MIPE, como aspectos importantes en el crecimiento social y económico del país. La ley define a la MIPE como toda unidad económica constituida por una persona natural o jurídica bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial contemplada en la ley. Eh, el objeto de las MIPES debe ser desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicios. Em, Características de las MIPES, a partir de la vigencia de esta nueva ley, se establecen los topes tanto para las microempresas como las pequeñas empresas, ¿no? Las microempresas deben tener ventas anuales hasta el monto de 150 UIT, es decir, actualizada la UIT al 2025, que equivale a 5.350 soles, son 802.500 soles. Y para las pequeñas empresas también se mantiene el tope en comparación al antiguo régimen, que es de 150 UIT hasta el monto máximo de 1.700 UIT. Actualizada la UIT al 2025, el rango variaría de los 802.501 soles a 9.095.000 soles. Ahora, para la determinación de las ventas anuales de una MIPE, como lamentablemente todavía no se ha publicado el reglamento de esta nueva ley, hay que remitirnos al anterior reglamento. ¿Y qué establecía sobre este aspecto? ¿No? Que los ingresos netos anuales grabados con el impuesto a la renta que resultan de la sumatoria de los montos consignados en las declaraciones juradas mensuales de los pagos a cuenta al impuesto a la renta, tratándose del régimen general, tratándose del RUS, tratándose de un régimen especial de impuesto a la renta, son considerados para la determinación de las ventas anuales. El anterior reglamento, ¿no?, establecía que se consideraban las ventas de los 12 meses anteriores al momento en que la MIPE se registre y la UIT correspondiente al año respectivo. Bueno, el ámbito de aplicación de ese régimen especial eh, está referido a todos los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada que prestan servicios en la micro y pequeña empresa, así como sus conductores y empleadores, quedando excluidos los trabajadores de la mediana empresa. Recordemos que los trabajadores de la mediana empresa, en el anterior Decreto Supremo 013-2013, establecía que las ventas tenían que ser de 1.700 UIT hasta 2.300 UIT. En este caso, como no las menciona, no las regula, hay que excluirla del análisis. Eh, Acá ha ampliado esta nueva ley a la junta, asociaciones o agrupaciones de propietarios o inquilinos en el régimen de propiedad exclusiva y común, así como las asociaciones o agrupaciones de vecinos, respecto de los trabajadores que les prestan servicios en común de vigilancia, limpieza, reparación, mantenimiento similares, siempre y cuando no exceda de los 10 trabajadores, ¿no? Acá ya hace una mención al número de trabajadores, ¿no? Pero solamente si está referido a la junta de propietarios, asociación de vecinos, ¿no? Pero recordemos que el número de trabajadores ya no es un criterio que se establece en esta nueva ley para determinar si corresponde a una microempresa o pequeña empresa y los beneficios sociales consecuentes. En tercer lugar, la ley se va a aplicar a las microempresas
dedicadas a la preparación y expendio o venta de bebidas elaboradas con plantas medicinales, que incluso esta nueva ley ha creado un registro para aquellas empresas que se dedican a este rubro. Exclusiones del régimen laboral especial: se mantienen algunos criterios de exclusión, como los grupos económicos, empresas que tienen vinculación económica, empresas que dividan sus unidades empresariales, empresas que consignen información falsa, unidades económicas o empresas que se dediquen al rubro de bares, discotecas, juegos de azar y afines. Las actividades afines son determinadas por el MTP. Para entender qué es un grupo económico o empresas que tienen vinculación económica, necesariamente tenemos que remitirnos al anterior reglamento, el cual establecía que el grupo económico se refiere pues al grupo de empresas, ¿no? Cualquiera sea su actividad u objeto social, que estén sujetos al control de las mismas personas natural o jurídica o de un mismo grupo de personas, sean estas naturales o jurídicas. Y acá, en las empresas que conforman un grupo económico, divide entre control directo y control indirecto, ¿no? En el control directo, una sola persona tiene más del poder de voto. En el control indirecto, una sola persona tiene la facultad para designar, remover o vetar a la mayoría de los miembros del directorio. En cuanto a las empresas que mantienen vinculación económica, hay varios criterios, ¿no? De obligaciones, de vínculo familiar y de porcentaje en la participación de la empresa. En primer lugar, una persona que posee más del 30% del capital en otra persona jurídica. En segundo lugar, más del 30% de dos o más personas jurídicas tienen que pertenecer a una misma persona. En tercer lugar, cuando los titulares de los negocios unipersonales son familiares y comparten más del 25% de trabajadores. Acá la ley, el reglamento establecía no hasta el segundo grado de consanguinidad, que vendría a ser padres, hijos, abuelos, nietos o hermanos, y hasta el segundo grado de afinidad, es decir, hasta los nietos del cónyuge, los hermanos del cónyuge o los abuelos del cónyuge. Personas jurídicas comparten gerentes, administradores u otros directivos, también es un criterio a tomar en cuenta en la vinculación económica. Una empresa no domiciliada tenga uno o más establecimientos en el país. Una empresa venda a una misma empresa o empresas vinculadas al 80% de sus ventas. Hay un criterio de ventas, hay un criterio comercial ahí. Una misma garantía respalde las obligaciones de dos empresas. Con una empresa garantice más del 50% de las obligaciones de otra. Y finalmente, más del 50% de las obligaciones de una persona jurídica son a creencia de otra, ¿no? Entonces, estos son algunos criterios que podríamos tomar en cuenta como referencia, pero como les había indicado anteriormente, actualmente no se ha establecido, no se ha promulgado un reglamento que nos permita eh, dar mayores alcances a lo que se entendería por vinculación o grupo económico. La permanencia en el régimen especial. Bueno, este creo que es el cambio más importante con relación al anterior régimen, ¿no? El régimen MIPE tiene carácter permanente. Sin embargo, si una empresa MIPE presenta un nivel de ventas que supere el límite permitido durante 2 años consecutivos, podrá mantener el régimen laboral especial correspondiente durante 3 años calendarios, así sea micro y pequeña empresa. Antes, en el anterior régimen, a la microempresa solamente le dan 1 año de gracia. Al concluir este periodo, ¿no? La empresa deberá transitar al régimen laboral que corresponde. En caso de disminución de ventas por debajo del límite, la empresa podrá regresar al régimen laboral registrado. Acuerdo de mejores condiciones laborales al trabajador. Bueno, siempre se va a permitir que el empleador y el trabajador pacten mejores condiciones, siempre y cuando se respeten los derechos mínimos de la ley MIPE. La presente ley regula todos los derechos y beneficios establecidos en los contratos laborales celebrados a partir de la entrada en vigencia. Es decir, si actualmente ustedes celebran un contrato bajo esta nueva ley, no va a poder, no va a poder ser válido porque aún la ley no ha entrado en vigencia. Los contratos laborales firmados antes de la entrada en vigor de esta ley continuarán rigiéndose por sus mismos términos y condiciones y disposiciones legales que regían a la fecha de su celebración. El régimen MIPE no aplica a los trabajadores que cesen
su relación laboral después de su entrada en vigencia y sean contratados nuevamente de inmediato por el mismo empleador a menos que haya transcurrido un año del cese. Derechos y beneficios laborales. Bueno, la remuneración se mantiene igual. Bueno, ahora ha sufrido un cambio, pero nunca se le puede pagar menos de la remuneración mínima vital. La jornada de trabajo es de 8 horas diarias y 48 horas semanales, al igual que el régimen laboral común establecido en el tubo del decreto legislativo 728. La bonificación del 35% por trabajo por jornada nocturna no será aplicable en jornadas nocturnas habituales, tanto en microempresas como en pequeñas empresas. El descanso vacacional en comparación al régimen general se reduce de 30 a 15, se mantiene en comparación al régimen MIPE anterior, pero en este caso ya no se va a poder comprar vacaciones, ¿no? Usualmente los empleadores compraban 7 días de vacaciones a sus trabajadores. Esta vez ya no se va a poder hacer eso porque rige el decreto legislativo 713, que solamente permite dividir las vacaciones entre 8 y 7 días respectivamente. CTS en las microempresas no están obligadas a pagar este derecho, en las pequeñas empresas sí. Se le tiene que otorgar 15 remuneraciones diarias por año hasta alcanzar un máximo de 90 remuneraciones diarias. Gratificaciones legales se mantienen para ambas, ¿no? En la microempresa no están obligadas a pagar este derecho, las pequeñas empresas pagan 2 gratificaciones al año, bajo el monto de la media de remuneración cada una en la primera quincena de julio y diciembre. El descanso semanal obligatorio se mantiene 24 horas a la semana, y si los trabajadores van a realizar labores en un día feriado, se mantiene la sobretasa del 100%, si es que no se le da un día de descanso sustitutorio. Indemnización por despido injustificado. En las microempresas, la indemnización equivale a 10 remuneraciones diarias por año completo, con un tope máximo de 90 remuneraciones diarias. En las pequeñas empresas, la indemnización equivale a 20 remuneraciones diarias por cada año, con un máximo de 120 remuneraciones diarias. Más adelante vamos a explicar algunos casos para ver cómo se efectúa el cálculo. Utilidades corresponde solamente a la pequeña empresa. Aplica las disposiciones establecidas en el decreto legislativo 892. Recordemos que para que se aplique este beneficio, la empresa debe tener más de 20 trabajadores. Seguro de vida ley, los trabajadores de pequeñas empresas tienen derecho a este beneficio, se mantiene con respecto al antiguo régimen. El seguro complementario de riesgo también se mantiene, de acuerdo a la ley 26790, pero solamente para las pequeñas empresas. Indemnización especial por despido de trabajador reemplazado. El trabajador que goza de derechos del régimen general y sea despedido con la finalidad de ser reemplazado, tendrá derecho al pago de una indemnización especial a 2 remuneraciones mensuales por cada año laborado. Recordamos que los plazos de reclamo para cualquier tipo de indemnización, más en específico para esta indemnización especial y para la indemnización por despido arbitrario, caduca a los 30 días hábiles, al igual que el régimen general. Ojo que esta interpretación de días hábiles ha sido establecido por la jurisprudencia, no tanto la Corte Suprema como de los plenos jurisdiccionales supremos. Esta indemnización deja a salvo las demás causales previstas en el régimen general, así como su indemnización. Por ejemplo, la indemnización por despido arbitrario. Seguridad social. Acá, en las microempresas corresponde el SIS a su personal, en las pequeñas empresas de salud. En las MIPES corresponde afiliar a su personal a la ONP, AFP o Sistema de Pensiones Sociales, que eso es una creación de esta nueva ley, ¿no? Según corresponde. Como habíamos dicho, seguridad social en salud, se mantiene el mismo esquema. En la microempresa, los trabajadores son afiliados al régimen semi-contributivo del SIS, porque su costo será parcialmente subsidiado por el Estado y el otro 50% por el empleado. Pequeña empresa, los trabajadores serán asegurados regulares de salud y el empleador aportará la tasa correspondiente, el 9% de la remuneración, al igual que en el régimen general. La afiliación también comprende a los derechohabientes. Seguridad social en pensiones, acá la novedad es la creación del sistema de pensiones sociales obligatorios para quienes trabajen en microempresas y tengan hasta 40 años de edad, y opcional para quienes superen esta edad, ¿no? El sistema de pensiones sociales está dirigido exclusivamente a trabajadores y conductores de microempresas que no estén afiliados a otro régimen
como ONP o AFP, permitiéndoles aportar una tasa gradual equivalente hasta el 4% de la remuneración mínima vital. Elegir entre ONP o AFP como administradores y acceder al plan esencial de aseguramiento de salud. Se podrá efectuar voluntariamente aportes mayores al mínimo. La pensión de jubilación se mantiene hasta los 65 años con al menos 300 aportes. Se introduce la pensión por incapacidad permanente parcial. Se mantienen las pensiones de sobrevivencia, viudez, 42% del monto total de la pensión de jubilación y orfandad, hasta el 20% por beneficiario. El afiliado puede trasladarse al sistema de pensiones sociales a otros regímenes, al Sistema Nacional de Pensiones o AFP. Se crea el Fondo de Pensiones Sociales de carácter intangible e inembargable, cuya administración puede realizarse por una AFP o por la ONP. Bueno, acá tenemos un cuadro comparativo de costos laborales para ver si es que esta nueva ley MIPE es beneficiosa o no, y al parecer sí. La remuneración mínima vital se mantiene tanto en el régimen general como en la nueva ley MIPE. La asignación familiar no es obligatoria para, bajo esta nueva ley y tampoco era obligatoria bajo el antiguo régimen. La CTS es obligatoria en el régimen general, en la microempresa no es obligatoria, en la pequeña empresa sí, equivalente a 15 remuneraciones diarias con máximo de 90 remuneraciones diarias. Gratificación, en el régimen general sí es obligatoria, una remuneración mensual, microempresa no, pequeña empresa sí, equivalente a media remuneración mensual que se paga en julio y en diciembre. Vacaciones, 30 días en el régimen general, en el régimen especial, 15 días, tanto en micro como pequeña empresa. Descanso semanal, sí, se aplica en todos los regímenes. Periodos laborales se aplica de igual forma en todos los regímenes. Jornada de trabajo se aplica igualmente en todos los regímenes. Sobretasa del 35% por trabajo nocturno. Recordemos que las horas extras se pagan 25% de la remuneración las primeras 2 horas, respecto a las primeras 2 horas. La sobretasa el 35% por las horas restantes, por las 2 horas. En la régimen general, sí, ¿no? Se debe aplicar sí o sí la sobretasa del 35%, en la microempresa no, siempre y cuando sea una jornada habitual. No siempre y cuando se aplique a una jornada habitual, al igual que en la pequeña empresa. El trabajo sobre tiempo se aplica de la misma forma, tanto en régimen general, microempresa y pequeña empresa. Participación de utilidades, la microempresa no está obligada a pagar utilidades. Con seguro complementario de riesgo, la microempresa no está obligada a contratar un seguro complementario de trabajo de riesgo. Seguridad social en salud, sí, en salud, en el régimen general. Microempresa, SIS o e-salud, pequeña empresa de salud, seguridad social en pensiones, sí, 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 AFP o ONP, o bajo este nuevo sistema de pensiones sociales establecidas en la microempresa bajo esta nueva ley 32353. Seguro de vida ley no en la microempresa, inacción por despido arbitrario, acordémonos que en el régimen general es equivalente a una remuneración y media por año de servicio con un tope máximo de 12 remuneraciones mensuales. Y en la microempresa y pequeña empresa ya habíamos establecido que en la microempresa equivale a 10 remuneraciones diarias por año de servicio con un tope máximo de 90 remuneraciones diarias. En la pequeña empresa equivale a 20 remuneraciones diarias por año de servicio con un máximo de 90 remuneraciones diarias. Y este es un cuadro comparativo entre el antiguo régimen y el nuevo régimen. Las grandes diferencias, la verdad que se ratifican los beneficios sociales de los trabajadores. La gran diferencia es la permanencia en el régimen especial, ¿no? Acá, como le había dicho anteriormente, las microempresas en el antiguo régimen que durante 2 años calendarios consecutivos superaban el nivel de ventas establecido en la ley, podrían conservar solamente hasta por un año. Ahora la nueva ley les da 3 años de calendario para permanecer en el régimen e incluso en caso de disminución de ventas, por ejemplo, una pequeña empresa que superado el plazo de gracia de 3 años, puede volver al cuarto año al régimen de la microempresa, ¿no? Entonces, ese es un beneficio adicional que introduce esta nueva ley. Remuneración mínima vital, como habíamos dicho, se mantiene. Otra gran creación de esta nueva ley es eh, el SPS, ¿no? Que es obligatorio para los menores de 40 años y optativo para los mayores de 40
Registro y solicitud, ¿no? Acá el registro es sumamente importante. El REMIPE es administrado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Solo con el registro en el REMIPE yo puedo acogerme a los beneficios laborales. Sin el registro, así en el contrato pacte una cláusula MIPE, no va a surtir efecto. No voy a no voy a poder oponer los beneficios de esta nueva ley, tanto en sede administrativa, ante SUNAFIL, como en sede judicial, de los propios trabajadores, ante cualquier reclamo. Entonces, es fundamental hacer el registro. Para ser comprendidas en el régimen especial, la micro y pequeña empresa MIPE deberá cumplir con las condiciones establecidas en la presente ley, como el registro, y aparte del registro, hay que presentar ante la Autoridad Administrativa de Trabajo una declaración jurada que indique que la empresa cumple con todas las condiciones indicadas en la ley, acompañada, de ser el caso, de una copia de la declaración jurada de impuesto a la renta del ejercicio anterior. Entonces, son dos formalidades que sí o sí debemos cumplir para acogernos a estos beneficios del régimen especial. Fiscalización laboral. Acá se introduce un nuevo enfoque preventivo y educativo en la fiscalización a las MIPES, aunque esto no siempre se cumple porque SUNAFIL prefiere sancionar más que prevenir, más que educar. Se ordena que SUNAT y SUNAFIL apliquen medidas educativas, ¿no? La primera vez que una microempresa comete una infracción leve, tanto tributaria como laboral, con el fin de generar una cultura de cumplimiento sin recurrir inmediatamente a sanciones, que eso bajo el antiguo régimen no se ha cumplido. La ley 32353 modifica el artículo 39 de la Ley General de Inspección del Trabajo, una ley fundamental en las fiscalizaciones laborales, ¿no? La sanción que se imponga por las infracciones que se detecten a las pequeñas empresas se reduce a un 50% y a las microempresas a un 70%. Es un avance importante. Mediante resolución de SUNAFIL se establecen medidas educativas. Habíamos dicho, ¿no?, que se prioriza este enfoque preventivo. Las medidas educativas consisten en la capacitación en el local de la SUNAFIL o de la propia MIPE y la entrega del material instructivo. Las medidas educativas son aplicadas por SUNAFIL en un plazo de 30 días hábiles posteriores a la notificación de la infracción. De lo contrario, no procede la aplicación de la sanción. Bueno, por lo menos ya establece una condición de que SUNAFIL primero tiene que educar a la empresa antes que sancionar. SUNAFIL emite en un plazo máximo de 120 días calendarios las normas relativas a la aplicación de las sanciones. Bueno, hasta ahora no lo ha emitido porque seguramente se está supeditando a la publicación del reglamento. Jurisprudencia laboral sobre las MIPES. Los trabajadores en el régimen MIPE tienen derecho a la reposición por despido injustificado, según la Corte Suprema, no. No, los trabajadores solamente podrían ser indemnizados con la tarifa especial establecida en la ley, bueno, la antigua ley, el antiguo régimen establecido por el Decreto Supremo 013/2013 produce. O sea, solamente está protegido con la indemnización por despido arbitrario. No están protegidos con el derecho a la reposición. Esto es jurisprudencia de la Corte Suprema. Evidentemente, los juzgados laborales a veces no tienen ese mismo criterio, pero las salas laborales en su mayoría han ratificado esta posición. Pueden sujetarse al régimen especial de las No, para sujetarse al régimen especial de la micro y pequeña empresa únicamente es necesario que el empleador acredite encontrarse inscrito en el REMIPE. Sí, ¿no? Según la Corte Suprema, solamente basta con estar inscrito en el REMIPE para acogernos a los beneficios de este régimen especial. No importa si en el contrato o en la boleta de pago se pone que estamos ante un régimen MIPE. Lo importante es el registro. Y ahora la declaración jurada, que es una formalidad adicional que ha establecido este nuevo régimen. Casos prácticos. Acá estoy en un caso práctico. El gerente general de una empresa nos indica que ha tomado la decisión de despedir arbitrariamente a uno de sus trabajadores luego de 7 años de servicio. Ojo que para resguardar que el trabajador no nos demande indemnización por despido arbitrario, el trabajador tiene que cobrar ese monto. De lo contrario, si lo devuelve, el trabajador sí puede reclamar judicialmente el monto de indemnización por despido arbitrario más los conceptos que se le adeude o que se le haya. En tal sentido, dice, nos solicita calcular el monto de la indemnización por despido arbitrario, sabiendo que la empresa se encuentra acogida al régimen laboral de la microempresa,
y el trabajador percibe una remuneración mensual equivalente a 1.750 soles. La fórmula para determinar el monto, primero hay que calcular la remuneración computable, que es la remuneración diaria por 10 por los años de servicios, por los meses de servicios dividido entre 2. Acuérdense que la remuneración diaria se calcula de la siguiente manera: la remuneración mensual entre 30. O sea, 1.750 entre 30 nos da la remuneración, el monto de remuneración diaria. Pero en este caso, la remuneración computable hay que multiplicarlo por 10, ¿no? Porque es lo establecido como tarifa especial en la ley. Entonces, 1.750 entre 30 por 10 nos da 583.33 por los años de servicios prestados por 7, nos da el monto de 4.083.31 soles. Este monto hay que compararlo con el monto máximo. El monto máximo es el cálculo de la remuneración diaria, que en este caso es 598.33 por 90. Acordemos que el tope máximo de dirección por despido arbitrario en microempresa es 90 remuneraciones diarias. Entonces, en este caso, sería 58.33 por 90, nos da 5.249.7. Segundo caso práctico. El representante legal de una empresa nos consulta que se encuentran acogidos al régimen laboral de la pequeña empresa desde el 15 de junio del 24, fecha en la que también inició sus labores. En tal sentido, nos consulta cómo calcular su gratificación por fiestas patrias del 2025, sabiendo que percibe una remuneración equivalente a 2.300 soles más asignación familiar. Bueno, en este caso, la empresa, de forma voluntaria, le está otorgando el beneficio de asignación familiar, no siendo obligatorio, tanto en el antiguo régimen como en el nuevo. Bueno, la fórmula aplicable para determinar el monto de la gratificación es remuneración computable, tendría que ser la remuneración mensual, más el concepto de asignación familiar entre 2, dividido entre 6, porque son por 6 meses se calcula la gratificación por los meses calendarios completos laborales. Entonces, la remuneración computable sería 2.300 más 113, que es el monto de la asignación familiar. Recordemos que la asignación familiar equivale al 10% de la remuneración mínima vital. En este caso, la remuneración mínima vital del 2025, aplicable en el 2025 es 1.130, dividido entre 10 sería 113. Por eso que la remuneración computable sería 2.300 más 113, 2.413. La gratificación, entonces, sería correspondiente al mes de Fiestas Patrias de julio, tendríamos que dividirla entre 2, porque es media remuneración mensual, 1.206.5. Más la bonificación extraordinaria, que es el 9% del monto de la gratificación, 108.59. Entonces, el monto total nos saldría la suma entre 1.206.5 más 108.59, 1.315.09. Tercer caso, una empresa sujeta al régimen laboral de la microempresa nos menciona que uno de sus trabajadores acaba de cumplir un año de servicio, razón por la cual viene solicitando hacer uso de su descanso vacacional. En tal sentido, nos consulta cómo efectuar el cálculo, sabiendo que las vacaciones son solo 15 días y el trabajador percibe una remuneración básica de 3.000 soles. En este caso, estamos ante una microempresa. Las vacaciones son de 15 días por año de servicio. La remuneración computable, entonces, sería dividir el monto de la remuneración mensual entre 30, que sería 100, para calcular la remuneración diaria, y la remuneración diaria calculada por 15, porque son 15 días, sería 1.500. 1.500 soles sería el valor de la remuneración vacacional que le correspondería al trabajo. Bueno, quedamos ante cualquier consulta referida a esta nueva ley MIPE. Muchas gracias. A ver, Sí, buenas tardes. Quisiera hacer una pregunta. ¿Me escucha? sí, Sí, mi nombre es Erika Chumbitaz. Mi consulta es la siguiente. Es el caso de un centro médico conformado por 3 empresas. Sus ingresos, sumadas las 3, no superan las 1.700 UIT. Está en un promedio de 400 UIT, las sumadas las 3 empresas. Pero tienen un mismo representante legal las 3.
y el gerente es también, el gerente es administra las tres empresas. Quisiera saber si se pueden acoger en forma independiente al régimen REMIPE con esta nueva ley. Bueno, en este caso, como hay vinculación económica, no podría ser posible. Sí, recuerda que el propósito de la norma es equilibrar la situación de enfrentar costos que tienen las MIPES y las pequeñas empresas. Entonces, en la lógica de la ley, un grupo empresarial es un conglomerado que tiene herramientas financieras y organizativas distintas a de las MIPE por independiente. Entonces, entiendo la lógica de tu planteamiento, de decir, oye, si por separado cada una de las sociedades está dentro del ranking de la MIPE, digamos, el hecho de la vinculación rompe esa vinculación. Digamos, este es un tema a debatir, no hay experiencia, pero digamos, mi percepción anticipada, y por supuesto sujeta a cualquier interpretación indistinto, es que yo veo difícil que pueda comprenderse dentro del régimen MIPE a un grupo empresarial. Pero disculpe, dijo que eh, en conjunto no superan las 170 UITs. Las 1.700 UIT solamente llegan a 400 UIT la sumatoria de los ingresos de las tres empresas. Ah, bueno, si en conjunto no superan, no superan las 1.700 UIT que en este caso aplica a la pequeña empresa, sí podrían sujetarse a la pequeña empresa, pero esto es bajo el antiguo reglamento de la ley. Aún no se ha publicado el reglamento, de tal manera que bajo el antiguo reglamento sí podrías acogerte al régimen de la pequeña empresa, pero bajo esta nueva ley aún falta especificar qué se entiende por vinculación económica y si va a repetir los mismos criterios. Bien, esperaré entonces el reglamento. Muchas gracias. 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 Acá tenía otra pregunta de Araceli Delgado que dice, en microempresas no se puede vender días de vacaciones. No, ya no, porque bajo esta nueva ley ya no, porque se sujeta al decreto legislativo 713 y ya no es posible vender vacaciones bajo este nuevo decreto legislativo. Lo que sí se puede es fraccionar vacaciones, ¿no? Pero ya no se puede vender, ya no se puede vender. En microempresa ya no es seguro, ya no es obligatorio el seguro de vida ley. Acá lo había puesto. El seguro de vida ley no es obligatorio. Eh, ¿Cuáles serían los beneficios si uno de los colaboradores quedara embarazada? Bueno, bueno, sigue teniendo los beneficios del régimen general, por ejemplo, en cuanto a licencias, ¿no? Licencia por embarazo, sigue teniendo ese beneficio. Ahora ya no tendría derecho a reposición, por ejemplo, si es que la decidió despedir, porque la única forma de resarcimiento bajo el criterio de la Corte Suprema, que hasta ahora no se ha modificado, es la indemnización tarifada. Entonces, ahí habría un beneficio para las empresas que se acojan a ese nuevo régimen. Ese podría ser un ejemplo de cambio del régimen especial proporcional que, digamos, están susceptibles de ser interpretados si son una menor protección al trabajador. Pero bajo el antiguo régimen también no se admitía la reposición del trabajador, bajo cualquiera de los supuestos de despido, nulo, fraudulento, incausado, arbitral. Ese es un criterio casi uniforme en la Corte Suprema. Buenas tardes. ¿Podría hacer una consulta, por favor? Adelante, por favor. Sí, justo era también sobre lo que estaban consultando sobre las empresas relacionadas, que era donde yo también tenía dudas, porque en mi trabajo, bueno, hay una empresa que ya tiene 10 años, que está en el REMIPE, pero actualmente están constituyendo también otras razones sociales, pero lo están haciendo bajo la figura de que las razones sociales van a estar como accionista principal una empresa jurídica. Ahora, el tema es que, por ejemplo, digamos que la persona jurídica que va
va a agregar a las nuevas razones sociales, tienen los mismos socios que la empresa que ya tiene 10 años operando. Entonces, lo que yo tenía las dudas es que si con esta nueva ley caería como relacionadas. La empresa jurídica de las nuevas empresas que se están constituyendo tendrían casi la mayor parte del accionariado, pero al final Sí, comparten los socios, no tanto la empresa jurídica, la que englobaría a las otras, con la que ya tiene funcionando 10 años. ya, pero si las nuevas empresas que dice usted que se están formando, Ujú. junto a esta empresa que ya está sujeta al REMIPE, no superan los montos establecidos en la ley, bajo el criterio del antiguo reglamento, sí podrían sujetarse a la pequeña empresa y microempresa. Ojo. Ahora, si es que Claro, estas nuevas empresas ya van a superar el nivel de ventas, ahí sí, ya no, porque van a compartir accionariado, van a compartir administradores, van a compartir gerentes, como usted me indica. y entonces sí se considerarían relacionadas. Y ahí tengo otra consulta porque independientemente, por ejemplo, los socios de de esta empresa, son 3 o 4 socios, tienen también empresas individuales, donde solamente ellos son EIRLs, ¿no? Cada uno tiene su empresa de manera individual. En este caso, ¿esas empresas también se consideran relacionadas? Sí, pero sí, sí, obviamente se consideran relacionadas porque comparten un mismo accionariado y un mismo titular, pero hay que ver siempre que la IRL también esté sujeta al régimen MIPE, o sea, o que en conjunto, tanto esas EIRLs que ha formado el socio con la empresa en la que usted trabaja no superen las ventas anuales, a pesar de que exista evidente vinculación económica, se aplican los beneficios de este nuevo régimen. O sea, siempre hay que tener en cuenta los niveles de venta. Sí, Siento que mi duda era si se consideraban relacionadas porque, por ejemplo, digamos que son 3 socios que conforman una empresa, la que le digo que ya tiene 10 años, pero independientemente ellos, por su lado tienen sus empresas, donde ellos son 100% dueños, ¿no? Y ellos son gerentes generales y no vienen a ser la otra empresa, la antigua, tiene un gerente general diferente y esa sí está como socios lo tiene a los 3. Entonces, por eso no tenía claro si en este caso esas empresas de cada uno también se iban a considerar como relacionadas para sumar las ventas y ver si caían o no en el tema del Sí, régimen MIPE. sí van a ser considerados porque comparten accionistas, a pesar de que el gerente es diferente, comparten accionistas. Ahora, Mm, como digo, pues a pesar de que comparten accionistas, ya, son consideradas, son consideradas un grupo económico, pero sí se les puede aplicar el régimen especial MIPE, siempre y cuando no superen en ujú. conjunto, todas estas empresas el tope de ventas, ¿no? En el caso de la microempresa, hasta 150 UITs y de la pequeña empresa de 150 UITs hasta 1.700 UITs. bajo los parámetros de un reglamento anterior, que va a Claro, quedar sin efecto cuando se publique un nuevo reglamento. sí, así es. O O sea, a sea, ver, que no es necesario que compartan todos los accionistas, basta que compartan un accionista, una empresa con otra también. Sí, Esa parte no me queda. sí, a ver, sí. permíteme, eh, Yesenia, eh, el concepto de vinculación económica, grupo empresarial, es un concepto que se trae prestado de las normas del mercado de valores. Y es un concepto que se presta y se aplica a diversos ámbitos de regulación. Se aplica para normas tributarias, se aplica para investigaciones administrativas, por ejemplo, en cártel, como otras. Entonces, es un concepto funcional y que se va aplicando. ¿Y qué es lo que quiere determinar? Quiere determinar una dirección o voluntad común en la organización de negocios, independientemente de la organización administrativa de esos negocios, o un beneficiario común. Que todo este grupo de empresas aporten a unos, eh, cualquiera sea la figura, titular, accionista, participacionista, lo que sea, pero que las personas que están detrás de esta inversión sean los que se beneficien, ¿no? Estos dos tipos de criterios se llaman el control o la propiedad. Por revés, porque al hacer el análisis primero se mira la propiedad y después el control. ¿Ya? Eh, entonces, lo que quiere la norma, recuerda, es que
crear un régimen especial para proteger a las medianas empresas, para decirlo en términos muy simples y vulgares, para defender a aquellos que se le están fajando a las fuerzas con sus dificultades financieras y organizativas, para poder tener trabajadores formales. Eso es lo que la norma quiere. Y lo que sí se sabe, lo que sí es correcto, es que es muy común utilizar estos esquemas de tercerización, de segmentación, de hacer empresas chiquititas, vulnerarlas, justamente para pagar menos beneficios a los trabajadores. Esa es una conducta que las autoridades que diseñan las políticas públicas saben que existe. Entonces, como bien dice Emanuel, y como también se aplicaba al comentario de la pregunta anterior, pues, acá hay una norma que ha cambiado parámetros y que va a cambiar los lineamientos para aplicar esos parámetros. Y están pendientes de publicar. Entonces, habrá que ver qué dice. La norma anterior claramente te decía que si la suma del conjunto de empresas supera, está fuera del régimen MIPE. No sabemos si el nuevo reglamento va a decir lo mismo. Ahora tú dices, oye, pero dentro de las empresas relacionadas tengo empresas que pueden en verdad no estar relacionadas. El análisis va a ser otro. El análisis va a ser si hay un beneficiario común de todas esas inversiones. Entonces, yo sospecho que por ahí va a ir, y lo que falta determinar es si se va a cumplir el parámetro de si ya existiendo grupo o conglomerado, ya no hace falta mirar la suma de los aportes individuales. Ya la sola existencia del grupo ya determina que no estás en la situación de vulnerabilidad que sí estabas cuando eres verdaderamente una MIPE que digamos que no te cierra el presupuesto para enfrentar los costos laborales, ¿no? Que es el propósito de la norma. Sí, disculpe, en base al ejemplo que está mencionando, lo que mencionó el tema de control, entiendo y tiene sentido lo que menciona siempre y cuando tenga un porcentaje alto con relación a las acciones de las otras empresas, pero si yo participo como el tema de otras empresas y soy accionista con un 1% o 0,5%, obviamente con ese porcentaje de acciones no tengo control ni poder, igual se estaría considerando como relacionada. Es que lo que pasa es que el nivel de participación que yo tenga en las acciones no es un elemento que utilice para determinar el control. Ese es un elemento que utilizo para determinar la propiedad. Para el control, lo que yo voy a mirar es la capacidad que tengo de influenciar en las decisiones. Y eso se toma a través de directores comunes, gerentes comunes o apoderados comunes, siempre que esos directores, gerentes o apoderados tengan nivel de participación en la toma de decisiones relevantes de las empresas. O sea, el criterio es bastante más sofisticado y claro, tiene sentido porque yo lo que decía es, todos esos criterios se están jalando de las normas del mercado de valores, que sí necesitan llegar a ese nivel de sofisticación. Ya, ya. Entendería que en ese caso, igual, la suma de todas las empresas en el cual se dé el tema de la superación de venta de las 1.700 UITs, es como que ya estarían todas en sí como traspasarse al régimen general laboral. Ya no podrían estar Sí, considerándose las tres. En este caso, si fuesen tres empresas, las tres empresas tendrían que pasar al régimen general laboral. ese sería el efecto. Las tres empresas tendrían que cumplir el tope de la ley, el tope que había dicho No, antes. no, si es que esa no fuera la opción del reglamento, entiendo que es la pregunta. Ujú. Claro, pero sí, pero bajo el antiguo reglamento, y hay que ver, ¿no? Si es que se cumple, si es que las tres empresas que usted menciona no superan el monto de las 1.700 UITs, sí se pueden acoger todas ellas tres, a pesar de que existe vinculación económica. Ya, 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 ya. Una consulta, o sea, bajo la ley que estamos ahorita, la ley vigente, también está aplicando lo mismo entonces. Aún no se ha publicado el reglamento, pero tomamos No, como o sea, referencia el antiguo reglamento. antes de esta ley que está publicada, no la anterior, mejor dicho. La anterior permitía que varias empresas que tengan vinculación económica o formen parte de un grupo económico
siempre y cuando no superen el nivel de ventas establecido, podrían acogerse a este régimen especial MIPE. Sí. Una Pero es consulta. similar a la ley que tenemos ahorita, a la que entra en vigencia. Ya. Ahí con la información que está mostrando, en caso de que las tres empresas sí superen, al momento de superar, entiendo que ya no pueden estar en el REMIPE, pasarían directamente al régimen general laboral. Así es. Eh, en este caso, para poder subsanar y todo ello, ¿tendría que darse que la migración voluntaria o se esperaría alguna notificación por parte de Sunafil donde ustedes ven que hay vinculación y es como que estarían notificando a que deberíamos cambiar de régimen laboral? ¿O cómo es ese procedimiento? Sabiendo ya de que hay tres empresas que la suma de las ventas sí superan las 1.700 UITs, pero actualmente están en REMIPE. Bueno, la Autoridad Administrativa de Trabajo podría quitarles el registro del MIPE a las empresas que ya no cumplan esa condición. ¿Pero Es, solo lo quita o también hay una sanción? claro, también hay una sanción si es que una vez cumplida esa condición, no acojas a tus trabajadores al régimen general, o sea, le sigas pagando sus beneficios laborales como si fuera MIPE. Sí, pero en Te ese caso, podría caer si una la multa Sunafil lo de detecta, SUNAFIL. notifica y la empresa decide pasar automáticamente al régimen laboral, ¿solo queda como notificación o igual se ejecuta una sanción? Sí, sí, Pero, ojo con esto, acá hay un detalle sutil, pero bien importante, ¿ah? El hecho que una compañía esté inscrita y con inscripción vigente y consultable por el sistema de que está en el REMIPE, ese solo hecho no determina constitutivamente que le alcancen todos los beneficios y características del REMIPE. Hay sentencias, hay jurisprudencia que dice que el hecho de que esté en el REMIPE no reconfigura la condición de que el trabajador le corresponde el régimen general. O sea, tener una inscripción activa en el REMIPE no es constitutivo del beneficio ni priva al trabajador de acceder a beneficios que le corresponderían al trabajador por ser régimen general. En otras palabras, puedes estar en el REMIPE, pero si ya excediste los límites, ese trabajador tiene derechos en relación con el régimen general, no con el REMIPE. Sí, esa parte la entiendo. La empresa se acoge, lo pasa al régimen general, le da beneficios completos, vacaciones completas, gratis, etc., todo completo. Sino que voy al hecho de que obviamente esto por voluntad propia, por lo general las empresas no lo hacen cuando Sunafil recién lo detecta. Y voy en ese punto, lo detecta y notifica a la empresa, no cumplen ustedes para estar en el REMIPE, y la empresa decide, está bien, Sunafil, a partir del siguiente mes todos los trabajadores los vamos a pasar al régimen general. ¿Queda ahí o si hay una sanción para la empresa? Es, a ver, yo entiendo la pregunta, solo un pequeño detalle. No es que te acoges al régimen general. El régimen general es el que te toca. Más bien tú te acoges al REMIPE. Y lo que habría pasado es que tu acogimiento al REMIPE quedó desvirtuado porque tu condición ya no te permite estar en el REMIPE. Entonces, lo que queda es que tu anotación en el REMIPE pierde eficacia, queda sin efecto. Ahora, no tendrías que cambiarla porque al quedar sin efecto, el régimen general es el que te toca siempre. O sea, recuerda que el régimen REMIPE es un régimen excepcional. La generalidad es el régimen general, personal general, ¿no? Entonces, el caso que planteas, yo la verdad que le bajaré un poco el tono porque simplemente lo que quedaría es que mi anotación en el REMIPE pierde efectividad, pierde eficacia y lo que yo tendría que hacer es algo tan sencillo como mantener actualizada mi información. Eso es lo que me pueden imputar. Oye, tú no tienes eh, actualizada tu información, Y la por no tener información sobre quién es usted. actualizada, y por no tener actualizado eso, ¿amerita una sanción? Sí, probablemente sí, pero ya no es una sanción, tendrá que ser una sanción proporcional al daño que se causa con no tener actualizada la información, ¿no? Que yo estimo no es un daño grave,
porque tu información está desautorizada, pero tus trabajadores sí están generando sus beneficios conforme al régimen general. Ujú. Ahora, Sí, y con relación a ese tema de la sanción que mencionan, ¿eso dónde se puede encontrar? eso está en el reglamento de la Ley General de Inspección eh, y en la Ley General de Inspección, ¿no? En caso tú no inscribas a los trabajadores en el REMIPE o los tengas inscritos a pesar de que ya no cumplen las sanciones, sí está establecido como una sanción por su naturaleza. Ahora, Sí, si lo inscriben lo decía un poco por lo que, como toda empresa, Remipe siempre inicia con volúmenes pequeños. Obviamente los primeros años no van a superar los 1.700 UITs, pero al transcurrir los años, como el ejemplo que mencionó la señorita, una empresa de repente de más de 10 años, al transcurrir los años, 5 o 7 años van a estar menos de las 1.700 UITs, pero luego ya superan las 1.700 UITs y obviamente por lo general, en conjunto, al superar las 1.700 UITs, como menciona el señor Martín, ya tendrían que pasarse de manera voluntaria al régimen general. Sí. Pero ojo que la nueva ley da un periodo de gracia, en realidad de 5 años, ¿no? Porque si tú en 2 años consecutivos superas el nivel de ventas, te da la ley, esta ley especial para que te quedes 3 años más, a pesar de que has superado el nivel de ventas, ¿no? Tanto de microempresa, como haber superado los límites de la microempresa, como de la pequeña empresa. Una consulta, Pasado el recién, requisito es sí pasado. o sí 2 años consecutivos, es decir, si la empresa juega como que un año superamos y otro año no superamos de manera consecutiva, esto se va a seguir dilatando, dilatando, dilatando. Sí, te mantienes en el REMIPE. Tiene que ser 2 años consecutivos. 2 años consecutivos que la suma de ventas de de las tres empresas supere las 1.700 UITs. Así es. Ya, bueno, sí, ya. Sí, Ujú. Sí, Y sí, en todo claro. caso, me parece importante la reflexión en el sentido que para este y para cualquier otro caso, si tú detectas que hay una situación que ocurre en tu compañía que hace que tu registro REMIPE ya no esté dentro del parámetro REMIPE por varias de las razones que fuera, creo que lo saludable es que tú mismo actualices tu información antes de que tengas que enfrentar el reproche de por qué no lo has hecho, ¿no? Porque esta explicación que yo hago de que, oye, no es el registro lo que determina los derechos de los trabajadores, sino la propia naturaleza de la situación o lo que los jueces llaman la primacía de la realidad, lo que determina el derecho de los trabajadores, eso es válido como discusión que yo haré ante SUNAFIL, pero lo más probable es que SUNAFIL sí me diga, o sea, tu preocupación sea válida en el sentido de que, oye, no, tú ya sabías que no estabas en el REMIPE y no has cambiado y me haga un procedimiento sancionador por eso, ¿no? Creo que lo prudente, lo conservador es estar atentos, hacer un correcto control de cumplimiento de nuestras obligaciones y mantener actualizada nuestra información, nuestra verificación, digamos. Saquemos eso como recomendación de gestión. Sí, una última consulta con respecto a esto y con relación a la vinculación. En este caso entiendo de las 1.700 UITs y que todo está en el régimen laboral especial con el tema de los accionistas, sean gerentes o tengan decisiones con el tema de directorio. Pero si esta persona tiene acciones y decisiones en otro tipo de régimen, como el régimen agrario, que es otro tipo de régimen, esa venta que se da en el régimen agrario tiene algo que ver también acá para superar las 1.700 UITs o cómo se relaciona cuando una persona tiene acciones en diferentes giros de negocios con relación a los beneficios laborales. no, si está sujeto al régimen agrario y no cumple con las condiciones de MIPE, la otra empresa vinculada no se va a poder acoger. O sea, así esté sujeto a un régimen especial como el agrario, el de construcción. Si la otra empresa supera el nivel de ventas, no vas a poder acogerte, a pesar de que exista vinculación económica o ambas empresas formen un grupo económico, independientemente del régimen especial en el que se encuentre.
No entiendo esa parte. O sea, usted me dice, una MIPE tiene relación con una empresa que está, que se rige bajo el régimen laboral agrario. No, no, Pero esta va empresa, en base a lo que el caso de los accionistas. Como sí, mencionaron, una sí, persona tiene acciones en tres empresas que están en régimen laboral especial y se quieren acoger al beneficio, obviamente no da porque superan las 1.700. Pero si esta persona es accionista en el régimen agrario y también es ujú, que es un giro distinto a lo que es el sí, régimen especial, que es otro giro, digo, al régimen MIPE, que es otro giro. Igual hay vinculación por el tema de superar las 1.700 UITs, es decir, tendría que igual pasarse al régimen general esta MIPE. si superan en conjunta las 1.700 UIT, existe vinculación económica, tienen que pasar al régimen general. Sí, eso con el reglamento anterior. Claro, O sea, claro. recordemos, Alexander, que estamos en un punto de desconocimiento de cuál va a ser la opción por la que va a optar el reglamento. Entonces, yo, a ver, quiero entender lo que plantea, porque está planteando un tema súper, súper interesante. Entonces, diciendo, si por el criterio de control, de tener decisiones comunes, ahora yo voy a tener que reconocer que una empresa que sin ese criterio no formaba parte del grupo económico porque tenía un régimen distinto, esta agraria, se va a sumar a esta empresa para determinar si sumo el, el umbral. Es súper interesante, ¿no? Como no sabemos el parámetro, no la podemos responder. Pero adelantándonos, te diría, si tuviéramos que regular esto resolver esto bajo el régimen anterior, que va a dejar de tener efectividad prontito, le diríamos no. O habría que ver numéricamente si suma o no suma. Y ya está. Pero Comprendo. yo creo que el ejemplo que pones justamente es una buena razón eh, eh, para decir que no es eso lo que le va a interesar a la norma. Porque lo que sí te está mostrando esa situación es que acá sí hay una organización de un negocio bastante grande que está aportando a una forma de creación de utilidades, por no utilizar la palabra riqueza, porque me van a decir caviar y esa no es la idea, sino que acá hay una unidad de producción de gran magnitud que no es una MIPE, y que esta unidad de producción o de transformación de esfuerzo y de naturaleza en beneficios económicos, esta empresa, digamos, grande, está tomando decisiones organizativas para partirse en pedacitos, ¿no? Eso es lo que a mí me preocupa. Yo siento, y es una opinión, insisto, de que va a ser este criterio el que va a adoptar la norma. Y lo siento porque, y justamente por eso me detuve en presentar cuáles son las finalidades de la norma y cuáles son los ejes de acción, están claramente dentro del eje de acción de vigencia de los derechos sociolaborales de los trabajadores. Esa es mi percepción, mi feeling, si quieres, pero eventualmente saldrá el reglamento y dirá algo distinto, ¿no? Creo que la conclusión de la primera colega que preguntó es la más saludable, ¿no? Esperemos a ver qué dice el reglamento. Gracias. Oiga, Ceci, Una consulta, si me permiten. Tengo una sí, duda en relación a esta nueva ley que está pendiente su vigencia, la ley 32353. Todas aquellas empresas que cuando se promulgue el reglamento que se acogen a este régimen especial deben cumplir obviamente todas las normas, pero ¿qué pasa con las otras empresas que se acogieron a la anterior ley? O sea, ¿se mantienen independientemente o esa cuando salga el reglamento de esta ley, es decir, todas se van a acoger? No sé si me dejo entender. sí, no, se rigen bajo la antigua ley. Entonces siguen rigiendo bajo la antigua ley. Esta nueva ley aplica desde su vigencia en adelante, no retroactivamente. No se va a poder aplicar retroactivamente esta nueva ley.
O sea, es decir, esta nueva ley se aplicará solamente a partir de aquellas que se acojan con la vigencia de este nuevo reglamento. Así es, así es. Bien, gracias. Bajo la doctrina de los derechos adquiridos. Disculpen, una consulta. ¿Y me podrían brindar la base legal sobre la que uno puede consultar sobre el tema de empresas relacionadas? O sea, ¿qué ley puedo revisar o cuál es la Ah, base legal que puedo? nosotros tomamos como referencia el antiguo reglamento que está aprobado mediante el Decreto Supremo 008-2008 Ahí están definidos los criterios de exclusión. Ya, listo, gracias. Araceli creo que quiere preguntar. Sí, buenas tardes. Una consulta. Eh, Quería consultar con respecto a las vacaciones. Si bien me indicaron que las vacaciones en microempresa no pueden ser vendidas en este caso, yo había consultado esto ya con el Ministerio de Trabajo y lo que me indicaron era que 7 días sí o sí debía gozarlos y los demás días que podían ser fraccionados, que en este caso serían 8, sí se podían vender. Sí. Eh, yo quisiera saber si hay una base legal sobre ello. Eso se ha modificado, ¿no? Eso se ha modificado en el decreto legislativo 713 y por eso que hemos mencionado que esta nueva modificación incide en esta nueva ley en la cual ya no se va a poder vender las vacaciones, pero sí se pueden fraccionar. Fraccionar quiere decir, o sea, que los gozas 7 días en un mes, 8 días en otro mes o en otro periodo de tiempo, ¿no? Pero ya no, ya el empleador ya no va a poder comprar vacaciones. Son 15 días como intocables para el trabajador. Ya, ¿eso desde cuándo entró en vigencia? A ver, vamos a ver. En 2018. 2018. Sí, dígame. Desde, Un segundo, por favor, estamos ubicando la ah, referencia. ahí está. Oye, pero búscalo, pues. Y otra pregunta, sí. Vamos a poner tiempo, ya que lo busco. Mientras ubicamos la referencia, ¿alguien tiene algo más que comentar? ¿Alguna otra duda, por favor? Sí, tengo otra duda. También vi que el seguro vida ley no es obligatorio para una microempresa. Sí, no es obligatorio. En la nueva ley. Ah, ok, en la nueva ley. Ya. Y digamos, en este caso, o sea, sí se puede dar. No es que sea obligatorio, pero sí se puede dar. Y Ah, también, facultativo, sí, claro. Siempre se puede optar por mejores condiciones para el trabajador. ok. Y en este caso, SUNAFIL no haría inspecciones sobre el registro de los contratos de seguro vida ley. Sí, sí podría ser.
Ah, pero ok. para quienes sea obligatorio. Ah, y para quienes no, en este caso microempresa no. Entiendo. Claro. Ok. Muchas Ah, gracias. recuerda también que una de las cosas que está pendiente de definirse en el reglamento es cuál es el enfoque de la fiscalización, ¿no? Habíamos mencionado que la fiscalización actualmente es inquisitiva y por lo menos de la exposición de motivos, de la declaración de finalidades y principios de la ley es que debería ser ahora más bien propositiva, ¿no? Entonces, ese es algo que también hay que esperar a ver qué dice el reglamento y mirarlo con mucha expectativa de si Sunafil se va a poner a, va a entrar con mucho rigor o si más bien va a optar por algunas técnicas que, por ejemplo, SUNAT ha implementado parcialmente, que son la inducción al cumplimiento, ¿no? La invitación al cumplimiento, la revisión, la autorrevisión. Buenas tardes, un placer Buenas tardes. tenerlos por aquí. Les saluda Sarela Alberca, directora del gremio de la pequeña empresa, que ella tuvo que salir a hacer unas actividades. Y bueno, agradecerles a Martín y a Manuel por su participación y tal vez de repente dar un alcance y una consulta. Con respecto a lo que estaban comentando del cambio del régimen, porque en la acreditación de SUNAFIL, del REMIPE, hacen la acreditación si es microempresa o pequeña empresa. Para hacer ese cambio cuando superan las 150 UITs, desde nuestra experiencia que hemos desarrollado esto, se hace un trámite administrativo en SUNAFIL a través de hacerles de conocimiento que se ha hecho cambio para que la acreditación ya no diga microempresa, sino pequeña empresa, ¿no? Haciendo el tema de soporte del cambio de las ventas y todo después del periodo de gracia que actualmente se está dando. Y el aporte sería ese. Y con respecto a una consulta, si bien es cierto, en esta nueva ley hacen referencia a que vida ley para microempresas no aplica, pero hay un tema que siempre se queda en el aire y que también genera sobrecostos a las pequeñas y microempresas, es sobre el tema de seguridad y salud en el trabajo, que igual hay que implementarlo, así sea microempresa, pequeña empresa o gran empresa, y a todos por igual. ¿Algún cambio referido a eso se está dando en esta nueva ley? No, el cumplimiento de seguridad y salud en el trabajo se aplica eh, de igual forma en términos generales, ¿no? Por ejemplo, para formar un comité de seguridad y salud en el trabajo se requiere un mínimo de trabajadores, que en este caso, bueno, una MIPE no podría tenerlo, pero en términos generales se aplica la misma ley, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ahora bien, en cuanto a fraccionamiento de multas o en cuanto a reducción de indemnización por incumplimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo por ser una MIPE, sí se podría cumplir, ¿no? O sea, sí habría beneficios solamente en cuanto a reducción de multas o en cuanto a reducción de indemnizaciones, pero las obligaciones siguen siendo las mismas. Sí, el tema sancionador, nomás la diferenciación, pero desde su punto de vista de experiencia y jurídico, ¿cuál sería su apreciación de parte de ustedes de repente para recabar esa información y proponer, porque estamos haciendo desde la Cámara de Comercio muchas propuestas de cosas a implementar dentro de este reglamento que todavía no se promulga para poder implementar y era una observación que teníamos, ¿no? Sí, Serena, de acuerdo. Muchas gracias sobre todo por el alcance. Ujú. Permíteme un segundo con el alcance. Efectivamente, el procedimiento que indica que existe y es el recomendable, pero un poco la pregunta que nos surgió venía por el hecho de, oye, ¿qué pasa si tú no haces o sea, si ya cambió tu situación, no haces la activación, la declaración? Ese hecho de no hacerlo no limita a los trabajadores a percibir sus beneficios bajo el régimen que ahora sí les corresponde, que sería el general, ¿no? Entonces, ahí un poco la recomendación era bastante parecida a la que va a surgir con lo de seguridad y salud en el trabajo. Y es que, pues, lo que habrá que estar es atentos. Si bien
es una defensa ante un reclamo de SUNAFIL, una imputación por no tener la información actualizada. Es decir, oye, sí, yo no actualicé la información, pero igual pagué los beneficios según el régimen general. Lo mejor es, como dicen las mamás, curarse en salud, ¿no? Y Claro. hacer una revisión interna, un autocumplimiento. Entonces, esa reflexión creo que también se puede trasladar a seguridad y salud en el trabajo o a la opción que también nos presentaban antes de que, oye, a pesar de que yo no esté obligado a contratar pólizas de seguro o vida ley desde el primer momento para mis futuros trabajadores, yo podía decidir implementar como condición mía, ¿no? Entonces, el tema de seguridad y salud en el trabajo tiene que ver con el cumplimiento obligatorio y con las consecuencias que van a pesar sobre mí de no tenerlas implementadas. Pero fíjate que vuelvo al tema de lo que yo comentaba de los ejes de acción que había tomado la norma para poder proponer lo que propone y cómo estos ejes de acción venían a responder la problemática económica de las empresas. Y uno de los ejes de acción que decían, oye, vamos a trabajar en dotar a las empresas con nuestras disposiciones, tema de mejores capacidades de implantación en el mercado, de crecer en el mercado, de hacerlas más competitivas, ¿no? Y yo ponía el ejemplo, y la norma lo regula, por ejemplo, con ciertos beneficios en la participación en compras públicas. Es decir, el fortalecimiento de tu estructura y la reducción de tus riesgos y contingencias laborales te hace más competitivo. Entonces, si bien esta norma no ha incidido específicamente en disposiciones sobre seguridad y salud en el trabajo, digamos, nosotros como empresarios, emprendedores y que queremos crecer, que queremos potenciar, yo creo que nos invita la norma a mirar aspectos más allá de lo que nos obliga, ¿no? Claro. Está claro que vigilaremos vacaciones, vigilaremos jornada, vigilaremos cálculos de CTS, vigilaremos el tema de nuestra organización con nuestra vinculadas, eso lo tendremos bien mapeado. Pero también es una buena oportunidad esta norma para ir a vigilar otros aspectos de nuestra gestión de recursos humanos que nos pueden potenciar. De hecho, muchas empresas medianas, muchas empresas del régimen general, por ejemplo, tienen que cumplir obligaciones mucho más estrictas en relación con seguridad y salud en el trabajo para poder cumplir con las homologaciones que les exige el gran comprador. Entonces, como tú bien dices, ¿qué lección sacamos? ¿Qué recomendación nos podemos enunciar? Creo que la recomendación más importante es mirarnos a nosotros. Y nos va a costar, no diré que barato, pero va a ser económico hacerlo, no para enfrentar fiscalizaciones de salud o para defendernos de demandas de trabajadores, sino que nos va a ser más económico hacerlos en limpio para mejorar nuestra competitividad. Entonces, yo me atrevería a decir, esa sería una recomendación que nos debíamos plantear. Y claro, por supuesto, si me disculpan la indecencia de hacer el cherry, pues los ayudamos encantados, ¿no? Ok, gracias. Ya, gracias. A ver si no sé si tenemos algunas otras preguntas para ir cerrando este espacio a los participantes. Sí, Muy buenas Sí, tardes con buenas todos. tardes. Eh, Buenas tardes, sí, adelante, por favor. Quería hacer una consulta. Ahora hemos hablado de lo que es el tema laboralmente, ¿verdad? Pero lo que es tributariamente, esto sí es automático según la facturación de la empresa. O sea, ya de forma automática se pasa a lo que es pequeña empresa, si en caso excede. ¿Es así? Sí, es correcto. Sí, es correcto. Digamos, sí hemos enfocado la presentación al tema laboral específicamente y también hemos dicho que es una de los aspectos importantes de esta norma, que está unificando en esta norma lo que antes venían por normas separadas con régimen MIPE tributario y régimen MIPE laboral, ¿no? Esta norma los unifica y tenemos normas con aspectos tributarios caminando junto y de la manito con normas laborales. Que además era un camino
necesario y que ya estaba implementado hace mucho tiempo, desde el momento en el que la SUNAT recauda eh, retenciones y aportes a la seguridad social, por ejemplo, ¿no? Sí, una consulta. Ahí mencionando usted el tema tributario y con relación a lo de estas empresas, eh, eh, son varias empresas que superan las 1.700 UITs y todo lo demás, están en el régimen general y todo, pero tienen esta vinculación. ¿El tema de la repartición de utilidades también está afecto a esto o eso no tiene nada que ver? No está comprendido específicamente, digamos, el régimen de utilidades de las empresas sigue rigiéndose De igual, manera ¿no? independiente. Ujú, así es, Así haya el control o vinculación en acciones y todo lo demás. así es. Ya. Perfecto. No sé si quizás hay alguna otra duda o consulta con relación al tema que hemos tocado el día de hoy. ¿Alguna consulta adicional? Pueden activar su micrófono o si no, escribirnos por el chat. ¿Será posible que nos envíen el material a nuestro correo, por favor? El evento está grabado. Lo que vamos a hacer es colgarlo en nuestro canal de YouTube del Gremio de la Pequeña Empresa. Sí, Araceli Delgado. Sí, una consulta. En ese caso, por ejemplo, si un trabajador cumple el año hasta el que puede tomar las vacaciones, el 4 de diciembre, por ejemplo, esa es la última fecha hasta la que puede tomar sus vacaciones. Él puede empezar a tomarlo el 3 de diciembre y completar los 15 días posteriormente hasta la fecha en la que puede, porque digamos, el personal ingresó en el 4 de diciembre del 2023. Hasta el 4 de diciembre del 2024 ya tiene un año cumplido y tiene derecho a vacaciones. Entonces, tiene para tomar hasta el 4 de diciembre del 2025 sus vacaciones. Sin embargo, se le programan sus vacaciones el 3 de diciembre, que desde ahí empiece. ¿Eso es correcto? ¿Se puede? No, ahí ya tendría el trabajador derecho a una indemnización vacacional, ¿no? No. Porque solamente durante ese periodo puede tener vacaciones el trabajador, ¿no? Desde el 4 de diciembre del 2024 hasta el 3 de diciembre del 2025. Si es que tú pasas ese periodo, aparte de pagarle su remuneración vacacional, tienes que pagarle una indemnización vacacional. Había Claro. un comentario adicional que de repente se escapa al fondo de la pregunta, pero a, a- a veces asumimos cosas por la repetición que no son exactas. Eh, la programación del descanso vacacional es un atributo del poder de dirección del empleador. Digo esto porque en la práctica normalmente es el trabajador el que programa sus vacaciones o que pide que le programen sus vacaciones en tal fecha o que diga no quiero salir en esta fecha porque las vacaciones de mis hijos son en tal fecha, ¿no? Pero en estricto, lo que la ley nos atribuye, o la ley le atribuye a los empleadores es, dentro de su poder de dirección, la capacidad de el empleador programar y decidir las vacaciones del trabajador. Evidentemente por un tema de clima laboral, por un tema de trato, se tiende más a lo segundo, ¿no? Pero esto un poco para vincularlo con la pregunta y la respuesta que les hemos dado, el que el trabajador no haga uso de sus vacaciones dentro del periodo correspondiente es más una desidia o una falta del empleador que no controló la programación adecuada de las vacaciones. Una consulta, en base a lo que está mencionando, si la empresa decide sacar de vacaciones al trabajador en el tema de los feriados largos que suele darse por fiestas patrias o Navidad, o sea, legalmente, o sea, no es que sea malo, se podría decir, no es de que haya ningún problema, solo vendría a ser lo que mencionó el tema de clima laboral, no es de que el trabajador luego diga, no, que hay discriminación en mi parte, hay hostigamiento para que yo renuncie, cosas así, eso como caso o ejemplo no se podría tomar. Tal cual, exactamente, salvo que
ocurra el caso, esperemos que improbable que lo hagas no porque ese es, digamos, tu mejor forma de ordenar la disponibilidad de tus trabajadores, sino que lo hagas por fastidiar a alguien, ¿no? Pero ya escapa el ejemplo, pero lo que dices es correcto. O sea, insisto, forma parte del poder de dirección la programación de los horarios y los turnos y por lo tanto también del descanso vacacional. Sí, Araceli Delgado. ¿Puede activar su micro? Una consulta. Me indicó el Ministerio de Trabajo un tema de reducción de vacaciones y compensación vacacional. En este caso, como ustedes bien me dicen, no se puede hacer una venta de vacaciones. Sin embargo, yo no sé si a mí me han indicado esto de compensación vacacional que sea en caso de que el trabajador sí o sí labore, porque, o sea, quiero saber si esto es correcto una vez que el trabajador está laborando estos 8 días pendientes, se hace un tema de compensación vacacional y ahí queda, o hay un tema de indemnización aparte de eso, o el Ministerio de Trabajo se puede agarrar de ello, ¿no? Eso más que todo que quería saber, porque sí me indicaron, de hecho me dijeron que había un documento de convenio por reducción de vacaciones. Entonces, Sí, quiero sí, saber. sí. El decreto legislativo 713 establece que para el régimen general se pueden reducir las vacaciones de 30 a 15 mediante acuerdo escrito, ¿no? El trabajador puede vender sus vacaciones 15 días al empleador. Pero en el caso de la MIPE, si dice que se sujeta bajo este régimen general, ¿qué va a vender si solamente son 15 días, ¿no? Entonces, evidentemente constituiría una infracción laboral reducir o tratar de